Todo acto de naturaleza sexual que vaya en contra de tu voluntad se considera abuso sexual. El abuso sexual no implica la penetración anal o vaginal de la víctima. En la mayoría de los casos, el agresor suele ser alguien cercano a la víctima. Acciones como los manoseos, el frotamiento y promover la prostitución de menores son considerados igualmente abuso sexual. Incluso tomar o difundir fotografías donde su honor, pudor y sexualidad se van comprometidos también es considerado una expresión de abuso sexual. La violación se define como el acto de violencia por medio del cual una persona dispone de otra sexualmente sin su consentimiento, haciendo uso de la fuerza física, la intimidación o la amenaza. En la violación, la víctima sufre penetración anal o vaginal. Muchas veces se cree que la violación solo se lleva a cabo mediante situaciones de violencia física extrema, pero muchas veces también se puede llevar bajo el uso de amenazas o chantajes. Bien se tiene idea de que las violaciones siempre ocurren en lugares oscuros, callejones o de noches, pero se calcula que el 30% de las violaciones ocurren en el mismo domicilio de las víctimas o en sus sitios de trabajo. La violación no es algo que solo afecte a chicas jóvenes que vistieron faldas cortas, pues se tiene registro de casos de bebés que han sido víctimas de violación, así como de mujeres de la tercera edad. Si bien el 90% de las violaciones ocurren a mujeres, también es algo de lo que los hombres pueden ser víctimas. ¿Qué es un aborto? El aborto consiste en la interrupción de un embarazo. Este puede ser de forma espontánea como inducida. El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente este sucede durante las primeras 12 semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de las 20 semanas se denomina muerte fetal. El aborto de una causa espontánea hay que tener en cuenta de que la mitad de los óvulos fecundados no son viables y se expulsa de forma espontánea. La muerte fetal ocurre después de las 20 semanas y estos casos siempre requiere de una cirugía para extraer el feto del útero. El aborto inducido es aquel que se realiza por la voluntad de la mujer y existen dos formas. El aborto médico, que se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto, se puede hacer durante las primeras 9 semanas de un embarazo. El aborto quirúrgico. Se realiza una cirugía para extraer al feto y existen dos métodos. La aspiración con báculo manual, que esta se realiza durante las 12 primeras semanas del embarazo, y dilatación y evacuación. Este tipo es tras el primer mes de embarazo, pero siempre antes de las 13 semanas. ¿Cómo ocurre un embarazo? Todo comienza cuando tienes un espermatozoide y un óvulo. El espermatozoide son células microscópicas que se producen en los testículos. El esperma se mezcla con otros fluidos para formar el semen, que sale durante el pene, durante la eyaculación. Existen millones y millones de espermatozoides cada vez que hay una eyaculación, pero solo se necesita un espermatozoide para formar un embarazo. Los óvulos se alojan en los ovarios y las hormonas que controlan el ciclo menstrual hacen que los óvulos maduren cada mes. Cuando el óvulo está maduro, significa que está preparado para ser fecundado por un espermatozoide. Cuando un espermatozoide se une a un útero, se llama fecundación, pero la fecundación no sucede de inmediato. Como el esperma puede permanecer en el útero y en las trompas de falopio hasta 6 días después de haber tenido sexo, pueden pasar hasta 6 días entre la relación sexual y la fecundación.
Si un espermatozoide se une a un útero durante 2 o 3 días, se forma una bola de células llamada bastocitos, que llega a estar entre los 3 y 4 días después de la fecundación. Después de esto se denomina implantación y esta es oficialmente el embarazo. Las infecciones de transmisión sexual o por sobreviación (ITS) son causadas principalmente por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes y se propagan predeterminadamente por contacto sexual. De los más de 30 agentes patógenos que se sabe se transmiten por contacto sexual, 8 se han vinculado a los máximos incidentes de enfermedades. De esas 8 enfermedades, 4 son actualmente curables, a saber, los cuales son la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la tricomonosis. Las causas más frecuentes de las infecciones de transmisión sexual es debido a la promiscuidad. Esta es una acción o varias acciones que se toman con distintas personas y puede ser de índole sexual o de índole amistosa. Una persona promiscua es aquella que presenta actividades o actitudes bastante liberales. Esto quiere decir que no por tener una pareja se siente atada o de alguna manera en algún compromiso. Mantiene un estado de vida bastante libre en el que puede darse el lujo de estar con múltiples personas. Esto a la larga le puede generar muchos problemas en cuanto a la salud. Hola, yo soy Lili y les voy a hablar sobre sexualidad segura y el sexo protegido. Si aún no estás listo o lista de mantener relaciones sexuales, puedes experimentar con tu pareja con caricias, besos sin llegar al coito. Experimenten sin llegar a la penetración para evitar el intercambio de fluidos como semen, líquido eyaculatorio, sangre y secreciones vaginales, los cuales evitarán una transferencia de una infección de transmisión sexual. El objetivo es descubrir todas las posibilidades de placer que hay en el cuerpo, ya que con frecuencia la vida sexual se reduce a los órganos sexuales. Con estas prácticas es casi imposible de poder contraer una infección de transmisión sexual y un embarazo no deseado. Por otro lado, si ya decidiste tener relaciones sexuales, es importante que lo hagas siempre con protección. Para esto existen diferentes métodos anticonceptivos, los cuales encontramos los métodos anticonceptivos de barrera, los métodos hormonales, los permanentes y los anticonceptivos reversibles de larga duración. En los de barrera podemos encontrar comúnmente lo que es el condón y el condón femenino. Estos anticonceptivos de barrera son los más importantes porque ayudan a evitar una infección de transmisión sexual y el embarazo no deseado. Por otro lado, los demás sí puedes tener una infección de transmisión sexual. Los métodos hormonales pueden ser las píldoras, parches, inyecciones o el dispositivo intrauterino hormonal. Los anticonceptivos permanentes o los métodos más eficaces es la vasectomía, en el caso de